No, y las que tú recoges, las que él escribe el año 54, 56, es muy importante. Esto sí lo leeré con más calma después porque no lo conocía. Esto en realidad es Marcos de reflexión de todo lo que dice, terminó la parte ya del desarrollo del emprendedor, el tema del Estado que estoy abordando, porque esto es un punto de partida de un análisis de la física clásica, pero más detenido. Por ejemplo, Newton que decía del espacio, Newton que decía del tiempo, cuál es el sistema referencial y cómo esos paradigmas científicos dieron esa conjunción que hay en la Tierra Lara, ¿no? Entonces, entro después ya al concepto de Einstein, cita Heisenberg, donde explican todo el nuevo concepto de la física y todo lo que implicaba esto. Sí. Si yo llegaba ahí, ya me pude revisar por el tema de la familia. Los hijos también estaban en una etapa de reforzar su esfuerzo. Y ya ahora están todos liberados y también a gracias al mundo. Entonces yo vuelvo a reencontrar con mi lectura, con mis temas, ¿no? La filosofía tan ligada a la ciencia, la ciencia tan ligada a la filosofía, claro. La filosofía responde a la etapa de la ciencia, la época de la ciencia. Claro. ¿Está bien? Claro, es fresco para la ubicación, ¿no? Sí. Porque normalmente en esta zona hace más calor, ¿no? No es un poquito de calor. Mi parte debe estar en, ¿qué te digo? 500 metros sobre el nivel del mar, una cosa de eso. Más o menos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo el día de hoy, domingo 27 de abril del 2025. Tenemos el privilegio de presentar a un extraordinario y prolijo historiador y escritor trujillano. Su nombre es Neptalí Ramírez Herrera. Muchas gracias, querido compañero, por estar presente el día de hoy aquí en la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Nuestro querido invitado es trujillano de nacimiento, ingeniero de profesión, estudió ciencias económicas, ha sido 2 veces alcalde del distrito de Víctor Larco Herrera, de 1990 a 1992 y de 1993 a 1995. Además, regidor de la Municipalidad de Trujillo del 2003 al 2006. Autor de este libro, cuya publicación es, diríamos, casi reciente, ¿no es cierto? Publicado en junio del 2024, del año pasado, ¿no? Además ha publicado este otro libro que se llama Siglo XXI, Ocaso y Desafío. Hablaremos en algún momento sobre estas producciones, sobre estas obras de nuestro querido invitado el día de hoy, Neptalí Ramírez Herrera. Además, modernidad en el gobierno de la ciudad. Ese es un libro que tiene que ver, me imagino, con la práctica municipal y sobre todo sobre la participación ciudadana. Bueno, ¿no?
Muchas gracias por tu presencia, estimado compañero. Gracias por estar aquí en la casa de Víctor Raúl. Gracias por estar aquí en la biblioteca privada de nuestro maestro. No, más bien a ti las gracias, porque creo para todo aprista, y no solo aprista, todo ciudadano, que tenga el privilegio de compartir esta aula donde era el escenario de reflexión de allá de la Torre, es realmente algo muy especial. Creo que sentimos acá la presencia de ahí la Torre. Creo que en estos libros, en estos espacios donde nuestro querido jefe abordaba la problemática mundial y nacional, reflexionaba sobre la política en el país, guarda, creo, una energía especial. Creo que acá radica realmente una fuerza espiritual de ahí en la Torre. Y como digo, muchas gracias, compañero Wilmer, gracias a ti por permitirme estar acá con ustedes. Gracias a ti, querido amigo y querido compañero Neftalí Ramírez Herrera, autor de varias publicaciones que el día de hoy naturalmente lo vamos a comentar. Pero una cosita bastante breve: el mes de abril es un mes bastante importante, no solamente por las fechas que se recuerda, sino también por lo que en este tiempo se recuerda de personajes que han transitado, digamos, en este mes, en algunos casos a la otra vida, ¿no? Es el mes del Día del Libro, es el mes del Día del Idioma. Recordamos a William Shakespeare, que un 23 de abril falleció en 1616, igual al autor de El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes Saavedra. Recordamos que un 17 de abril del 2014 también falleció Gabriel García Márquez, el autor de esa obra extraordinaria de 100 años de soledad. Un 15 de abril de 1938 falleció nuestro poeta universal César Vallejo, paisano tuyo, liberteño, liberteño. de Santiago de Chuco. Un 16, además parte de la Bohemia de Trujillo, que muy bien lo ha estudiado nuestro querido historiador Germán Peralta Rivera, que ha hecho un libro muy fundioso sobre ese capítulo de la vida de Vallejo y de Aya de la Torre. Un 16 de abril de 1930 falleció también José Carlos Mariátegui, de quien hemos estado hablando hace poco, ¿no? Sí. Recordando a Mariátegui, sobre todo de sus dos obras que escribió en vida, ¿no? Uno, La escena contemporánea, cuya primera edición la tenemos aquí, que está dedicada a doña Adriana, la viuda de González Prada, ¿no? Un 18 de abril de 1998 falleció Octavio Paz, ese gran intelectual mexicano, ¿no? Uno de sus libros que a mí siempre me ha apasionado lleva como título El laberinto de la soledad, ¿no? Ese es un título muy el laberinto, sugestivo, esa es la palabra, ¿no? Un domingo 13 de abril, pues hace poco, nos dejó nuestro premio Nobel, ¿no? A los 89 años, Mario Vargas Llosa, que estuvo en esta biblioteca, que estuvo junto a Fernando de Cislo, y Fernando de Cislo lo recuerda en su libro testimonial, ¿no es cierto?, La vida sin dueño, su estancia aquí con Aya de la Torre, en este mismo lugar, en este mismo sitio. Pero también los apristas tenemos fecha de recuerdo, de homenaje, de pena en algún momento, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo de saber que fueron nuestros personajes que nos dieron el ejemplo en la lucha, en el trabajo, en la dedicación. El primero, Armando Villanueva del Campo, que falleció un 14 de abril del 2013, y luego nuestro querido compañero Alan García, 17 de abril del 2019, al tomar una heroica decisión. Bueno, querido Neftalí, podemos comenzar el día de hoy a conversar sobre un tema que de alguna manera nos ha convocado también y tiene que ver con ese evento que ustedes están organizando, que tú presides ahí en Trujillo, que se llama Víctor Raúl 100 años del APRA, ¿no? Unos coloquios que se organizan allá, donde naturalmente van invitados historiadores muy reconocidos, y también en la comisión organizadora hay gente muy reconocida en diversas tareas, en diversos trabajos. ¿Nos puedes hablar sobre ese proyecto, sobre ese trabajo tan importante que están haciendo ahí en Trujillo?
Bueno, en realidad este proyecto, esta iniciativa, surgió hace varios meses atrás en un encuentro que organizó el Instituto de Estudios Peruanos, San Marcos y la Católica. Ya lo desarrollaron acá en Lima y donde también se sentaron algunas ponencias referidas a la historia del APRA en relación a la democracia durante el tiempo de 1924 al 79. Al salir en uno de los refrigerios un buen número, nutrido grupo de compañeros y compañeras que habían asistido, algunos como ponentes y otros simplemente a escuchar y a también intervenir en el diálogo, porque era necesario ir a expresar y aclarar algunos puntos de vista y precisiones históricas en dicho evento. Y resultó una conversación que se vio por conveniente que teníamos que los apristas hacer algo. Y los compañeros asistentes ahí, especialmente el compañero Cuervo, Nelson Vázquez y otros compañeros. Nelson Vázquez Juárez Juárez es el historiador, es el que finalmente publicó el documento, ¿no es cierto?, de Mariátegui, donde él muestra la fuente misma de la Cancillería que Mariátegui fue un empleado del gobierno de Leguía como propagandista allá en Europa, ¿no? Y además es un internacionalista. Ahora que tanto nos ataca el nieto de Mariátegui. Sí. Sin ninguna prueba, además. Así es. Y entonces, a partir de ahí, se me encargó que hiciera un borrador, pero a diferencia de otros eventos que han habido en homenaje, y la historiografía que siempre la relieva, creímos por conveniente que no solamente había que abordar nuestra historia, reevaluar nuestra historia, sino que sobre todo, dada la circunstancia que habían transcurrido 100 años desde la fundación del APRA, donde las circunstancias históricas, tecnológicas, económicas, sociales, culturales eran completamente diferentes a las que vivimos hoy, creíamos que el mejor homenaje a la Torre debería ser hacer un esfuerzo de diálogo para poder comenzar a vislumbrar cuál es la visión dentro de la línea de pensamiento aprista, dentro de la línea de pensamiento de la Torre, que podemos darle al proceso mundial. Este proceso de globalización, este proceso donde la ciencia y la tecnología se ha posesionado como un actor decisivo, quizás más importante que los procesos, que otros factores, que lo vamos a desarrollar quizás más adelante. Sí. Entonces, está tu libro para poder desarrollarlo. Creímos por conveniente que íbamos a avanzar en este proceso. Convocamos a varios compañeros para que den su opinión. Está el compañero de Paramonga, Cesario Pérez. Está nuestro querido compañero también que participó en los primeros debates, Ramiro Paredes Santolaya de Trujillo, un filósofo y muy reconocido en su capacidad de análisis. Y también Cuervo, lógicamente, que era el otro impulsor con Nelson Vázquez y el grupo del colectivo Nuevos Rumbos. Bajo esta propuesta... Ese grupo Nuevos Rumbos fue parte también, no hay que olvidarnos, nuestro querido compañero Luis Bedoya, Cachito Bedoya, ¿no? Como fue el compañero, caramba, se me da su nombre, histórico compañero. Bueno, ya me acordaré. Bueno, entonces Vera La Rosa. Alberto Vera La Rosa. Entonces a partir de ahí surgió ya, se maduró la idea y convenimos en hacer este evento abierto de una convocatoria no solamente a militantes, sino abierto a todos los ciudadanos que quisieran aportar, ¿no? Porque nosotros entendemos que el pensamiento de La Torre ya ha trascendido lo interno, lo partidario, lo cotidiano del partido. Creo que el mensaje de La Torre en su perspectiva a largo plazo le da actualidad, le da vigencia y le da contundencia para que nosotros los apristas y quienes crean en las ideas de La Torre podamos dar nuestra opinión para poder enrumbar al partido, sobre todo al partido, porque como creía bien La Torre, si tú no tienes clara bien una ideología, si no has hecho un proceso de asimilación del proceso histórico a nivel mundial, no vas a poder analizar el Perú, no vas a poder analizar los grandes problemas que nosotros tenemos en el país, no solamente en el punto de vista productivo, financiero, económico, social, cultural. Entonces creo que por eso hemos llevado adelante este coloquio. Después, se inaugura el 3 y 4, sí, se inaugura el 3 y concluye el 4. Es a la iniciativa de esta comisión central, donde estaba el compañero Carlos Lache, también de Trujillo,
el gran compañero, gran de los compañero, años 70 de mi promoción. luchador, estuvo detenido por muchos años y ahí a la Torre le miembro tenía, del comando como universitario. a la Torre le tenía una gran deferencia, le tenía un gran cariño. Claro, gran aprisco. Sí, sí, el compañero Pedro Vega Villa. Esos que no tenían horario para hacer aprisco. Hasta ahora, claro. que no tienen ni horario ni piden nada. Exactamente. Que simplemente saben que su compromiso es un compromiso con el partido, No, que es el compromiso del pueblo. Y que no tiene... Gran amigo y gran compañero. Así es. Nuestro compañero Pedro Vega Villa, que es sociólogo, él radica en Estados Unidos, viene siempre a Trujillo porque él es cartabino. Ah, qué bueno. Y bueno, también participa de nuestros... No, sí lo veo además. Activo. Lo veo además. Hace poco, hace 3 semanas, 4 semanas, se ha sumado nuestro querido compañero Germán Peralta, nuestra compañera María Inés Valdivia y nuestra compañera Ana es Ochino. historiadora además, sí. ¿no? María Valdivia es historiadora. Ellos han sido... ahora es secretaria general de San Borja. De San Borja, sí. ¿No? Ellos han sido, creo, Además estar al lado, imagínate, de Germán Peralta. Claro. Han dado un influjo especial, ya, un impulso especial al programa. Y lógicamente que para nosotros ha sido un orgullo y muy agradecidos, porque este trabajo no es personal, este trabajo es colectivo. Y creo que también se sumó nuestro compañero Carlos Roca, que muy voluntariosamente me dijo de que él que va a estar desde el viernes en Trujillo, porque yo quiero estar sábado y domingo en todas las ponencias, por lo menos las que pueda participar. Y me parece importante porque él también cree que... Él clausura el evento. Él clausura el evento porque él cree que esta es una hora decisiva para cualquiera. Y si nosotros logramos consensuar una visión del APRA ideológicamente actualizada, vigente, que interprete, como digo, el proceso de globalización, que interprete el rol del Estado que ha cumplido en las últimas décadas, la experiencia del mercado, la dinámica que da el mercado, que complemente los conceptos de libertad, justicia social, bueno, yo creo los que... fenómenos que se dan ahora mismo, ¿no? Exacto. Imagínate Exacto. La presencia, la actuación de Donald Trump, ¿no? Donald Trump... ¿Qué significa, no? El significado. Paradójico también, ¿no? Que lógico, que país además... donde se supone que el liberalismo, el libre mercado está presente, de pronto viene pues el encierro de sus fronteras. Lo que da a entender que el libre mercado ha sido una teoría valedera mientras ellos tenían el control de la economía a nivel mundial, ¿no? Pero creo que también esa es otra parte del análisis que vamos a desarrollar más adelante en el análisis del libro, porque ya el componente solamente de capital ya no es el que sustenta el desarrollo de los pueblos. Ahora la dinámica del nuevo proceso de la ciencia y la tecnología ha hecho que la prevalencia sobre el capital, sobre el rentismo, muchas veces esté en la ciencia. Y eso lo entendió bien Corea del Sur, lo había entendido la India de Nehru, que empezó algunos programas interesantes sobre avanzar en este tema, ¿no? En este evento, perdóname, para no olvidarme de la idea, que tú hablas del Instituto de Economía que se realizó, participaron también compañeros muy significativos, ¿no? Entre ellos estuvo el compañero Carlos Pando, que presentó una propuesta. Estuvo aquí también, hicimos un programa con él. Participó nuestra querida compañera Rocío Valencia y a la Torre, ¿no? Que creo que va a estar en Trujillo también. Sí, Rocío ha presentado su ponencia y va a estar acompañándonos en Trujillo. ¿En qué consiste la ponencia de lo que en este caso van a presentarlo allá? Los compañeros... Hay un órgano que... Hay una comisión central que la preside el compañero Jorge Cuervo, la integran el compañero Lache, el compañero Pedro Vega, la compañera Ana Ochino, la compañera María Inés Valdivia, ¿no? Nelson Vázquez también. Nelson Vázquez. Sí, ellos van a recepcionar las ponencias, van a organizarlas, van a evaluarlas para ver. Tienes también un filtro, no por lo que digan, no por los conceptos, sino por la calidad que tiene que haber también en el evento, que haya un estándar mínimos de seriedad, de investigación, en lo que se tiene que afirmar. Pero sobre todo también... en esos eventos, o a esos eventos, mejor dicho, ¿va a asistir el público? Sí, es una reunión, digamos, precisamente abierta, por eso se denomina... En el aula magna, ¿no? Ahí en Trujillo. Van a hacerse los trabajos, sobre todo, en 3 ambientes simultáneos, por la cantidad de ponentes. En las 3 aulas se trabajan diferentes ejes temáticos y es abierto, o sea, va el ponente que corresponde de acuerdo a la programación, la asistencia es libre, y hay, después de 20 minutos de exposición del ponente,
Hay 10 minutos donde los participantes pueden preguntar, pueden observar. Preguntas y respuestas, Sí, como eran los coloquios. Así es. Después de las preguntas quedan 5 minutos al ponente para como que debería observa, ser, ¿no? En el partido siempre, en vez de estar ahí empolladas, emparrilladas, en borracheras, que tú ves ahí, es una cosa que deprime ver ese tipo de espectáculo, ¿no? Para todo ahora son polladas, parrilladas, borracheras, ¿no? Y necesitamos, yo creo que el partido tiene una gran fuerza social. He visitado todo el sur, casi todo el sur del Perú. Claro, como parte del norte, como motivo de hemos presentar hecho el libro. un seguimiento, ya estabas en Abancay. En Abancay, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco, Tacna, bueno, Arequipa. Y en realidad lo que yo encuentro en todo lugar que voy es una calidad de compañeros. Qué bueno. Gente profesional, gente con conocimiento, catedráticos, también dirigentes sindicales, como en Cusco, que hubo un encuentro interesante con trabajadores sindicales. Yo creo que el APRA tiene una fuerza social inmensa. Nos acercamos ya a la fundación de la CTP, ¿no? Sí, 1 de mayo. El 1 de mayo. Una gran fuerza social. Y eso creo que es todavía el mensaje que viene de los mártires, de la entrega, el sacrificio de nuestros hombres, del pensamiento de la torre, del ejemplo glorioso de quienes fundaron el partido y entregaron una vida digna y limpia. Y ha servido para confirmar que el APRA es una herramienta fundamental de transformación del Perú. Al final de este evento, ¿ustedes van a publicar, digamos, un documento final? Sí, se va. No será en el momento, sino con lógicamente, el lapso del tiempo, me imagino, ¿no? Todas las ponencias se van a consolidar, digamos, en un libro, en una publicación. Sí, todas las ponencias se van a filmar y se van a grabar y van a quedar de estos archivos audiovisuales. Por escrito. Esto va a quedar en el archivo para poder ser trabajados, y porque nosotros creemos que en realidad el tema del debate de la actualización ideológica del APRA es una tarea amplia que no solamente se reduce a pequeños grupos. Por eso lo hemos hecho abierta. Simplemente hemos querido dar un paso, ¿no? Para poner el debate. ¿Algún personaje fuera del partido está presentando? Bueno, hay algunos amigos, por ejemplo Alejandro Santamaría, que se alejó de nuestro partido. Bueno, que era del partido. Pero fue formado en el partido. Él con mucha voluntad ha presentado una ponencia que me parece interesante, y así hay otros amigos que han también presentado. Creo que esto es importante, porque es el reconocimiento del mensaje de la Torre, ¿no? Y que quizás es lo valedero y lo permanente. Creo que su pensamiento, como lo veremos, está vigente. Y es sobre todo, en la línea matices me refiero, y sobre todo es actual en la realidad que vive el mundo. Y por lo tanto creo que hay que hacer este esfuerzo. Creo que este es, como te digo, un primer esfuerzo. Pero creo también que el partido orgánicamente debe avanzar en un proceso. Pero muy bien, así como lo hacen en Trujillo, digamos, hacerlo pues en Arequipa, hacerlo en el Cusco, ¿no es cierto? Hacerlo en Piura. Y este es un primer paso, nada más. Queremos dar un ejemplo, motivar, y creo que lo hemos logrado. No, muy a bien. pesar de que todavía no se da el evento, pero por la cantidad de ponencias. No, a mí me llamó mucho la atención, y por la calidad de los ponentes, se han sumado por la calidad de los organizadores, sí. ¿no? Y por la presencia de estos 3 renombrados historiadores, ¿no? Hugo García Salvatesi, nuestro filósofo, que dicho sea de paso ha publicado pues 34 tomos de la historia de la filosofía, por si acaso está en venta en Amazon. En Amazon, algo extraordinario. En Amazon, una cosa extraordinaria de Huguito García Salvatesi, que ha estado aquí en varias oportunidades. Nos ha enviado inclusive, te hemos mostrado ahí más de 84, 85 libros de la biblioteca privada de Luis Alberto Sánchez. Claro, él estuvo muy cerca. Aquí lo tenemos, sí. Y bueno, nuestro compañero Germán Peralta, que también va a ser un conferencista, y cerrando. Y Germán ha hecho mucho estudio allá, sobre todo con el tema de la bohemia, el Aya Joven. Es el libro que ha publicado, que es voluminoso, que yo lo tengo siempre muy presente, que se llama Antenor Orrego y la bohemia de Trujillo. Claro. Quizá este libro de Germán Peralta de alguna manera reivindica a una mujer que siempre le hemos tenido un poco lejos, quizá hasta escondida, que se llama Carmen Rosa Rivadeneira, ¿no? Sí. Quizás es una mujer que hay que recuperarla. Exacto. Ella fue militante del partido. Ella es la que hace, por ejemplo, la crítica
de la obra que escribió Aya de la Torre para Vallejo. Triunfa Vanidad. Triunfa Vanidad. La que hace la crítica es Carmen Rosa Rivadeneira. En esos tiempos, ¿no? El año 16, el año 17, estos jóvenes estaban comprometidos en ese trabajo, en ese esfuerzo, y toda esa parte lo recupera Germán Peralta, ¿no? Un espacio importantísimo, sí, para poder comprender el proceso de desarrollo del APRA, ¿no? Yo me enteré de muchas cosas de la Bohemia de Trujillo por este libro de Germán, que ha estado aquí, ¿no? Ineludiblemente tiene que ser de lectura de toda prisa. Exactamente. Porque además ahí también. Que acaba de publicar otro libro, además, sobre que lo hemos presentado aquí, ¿no? Exactamente, sí. Porque ahí relieva pues el rol. Una polémica poco conocida, además, entre Aya de la Torre y el padre, ¿cómo se llamaba? Lizón. Don Emilio Lizón. Qué bueno es tenerlo a Iván acá, te das cuenta. Rápido te hace recordar don Emilio Lizón, que fue el 4 de mayo, unos días antes del 23 de mayo, pero bueno, sigue otro personaje interesante también que hace de Germán Peralta, que ha puesto en relieve de Antenor Orrego, ¿no? Claro. Creo que Antenor era una figura central en el APRA, indudablemente que su magisterio e imbuir a esa juventud, ese espíritu, donde sale un bate como Vallejo, Macedonio Latorre, y una playa de hombres, Carlos Manuel Cox, claro, ahí está su obra, ¿no? Extraordinario gusto. Y creo que además sus obras, Pueblo Continente, visionando que nosotros teníamos que volver a ser ese inmenso pueblo que podía ser un espacio regional global, que ahora en este proceso de globalización que se está conformando bloques regionales continentales, ¿no? Tiene nuevamente una vigencia extraordinaria. ¿Y cuánta razón tenía Aya de la Torre, ¿no? Por supuesto. En la integración política y económica de América Latina. Y el otro tema, el humanismo, sobre todo, claro, ¿no? El humanismo de Antenor Orrego, en su último libro publicado póstumamente, ¿no? El humanismo. Lucho Alba hizo un libro, ¿no es cierto?, de Orrego con César Vallejo. ¿Cómo se llama el libro? Conversaciones con Vallejo, tiene un nombre muy especial. Pero ahí hay el famoso, recuperó mucho. Tú ves ahí las cajas que tenemos, ¿no? Son las que nos están enviando las hijas de Lucho Alba, fotografías, te hemos mostrado allá en la biblioteca auxiliar, pues creo que tenemos, no sé, 30.000 fotografías que nos están enviando las hijas de Lucho Alba, porque siempre elevamos una oración, ¿no? Claro. Ese famoso prólogo de Antenor Orrego también a la poesía de Vallejo. Que fue ocultada por los comunistas. Fue ocultada por los comunistas. Muy ocultada por los clara y lógicamente de premonitoria, como decía ella la Torre en esa entrevista que le hizo Barnechea, ¿no? Refiriéndose a Vallejo. Aquí fue. Acá, ¿no? Aquí fue donde le pregunta sobre la relación con Vallejo y ella expone, cuenta ese vínculo de hermandad que hubo entre ellos. No, y además lo resume, ¿no? Cuando le pregunta, Víctor Hugo responde, poeta. Y entonces Barnechea, que todavía era muy muchacho, dice, pero ¿cómo poeta? Pero poeta es todo, pues. O sea, poeta te envuelve todo. Claro. Y comenzó a desarrollarlo. Impresionante, ¿no? Ahí la Torre era impresionante. Querido Neftalí, aprovechando también tu presencia, tú tienes mucha experiencia, mucha trayectoria, ¿no es cierto? Has sido tú un personaje elegido por el pueblo, has sido 2 veces alcalde de un distrito allá muy renombrado, muy conocido, Víctor Larco Herrera, en 2 oportunidades, de 1990 a 1992. Era la época todavía de la democracia, ¿no? Claro, y luego del 93 al 95 ya con Fujimori, ¿no? Bueno, ¿cómo ves este proceso electoral que se avecina el 2026? ¿Cómo tú como liberteño, como trujillano, qué te provoca decir? Creo que... Toda esa experiencia que tienes. Sí, ¿no? Yo creo que la coyuntura del país es lamentablemente trágica. El país vive no solo un desgobierno, vive la presencia inusitada de falsos políticos, de quienes sin ninguna responsabilidad y cubriendo más bien intereses personales o de grupo, han hecho de la política un modo de vida y apuestan delincuencialmente a acceder al poder. Esa coyuntura, el APRA se presenta como una gran fuerza social
y el APRA emerge como el único partido, quizás el único partido, que cumple a plenitud lo que en política se conoce como las exigencias de un partido político, que tiene una base ideológica, que tiene un programa social, que forma sus cuadros y que tiene un plan de gobierno. Entonces, pero lamentablemente, a raíz de que perdimos la inscripción, hemos tenido un Congreso Nacional donde ya debe de convocar, ¿no? Hemos debido convocarla, En momento, ¿no? porque yo creo que es fundamental para el APRA y para el país de que exista un partido con una democracia auténtica. El APRA es no solamente el partido de los trabajadores y de los ciudadanos en un enunciado teórico. La práctica de que es un partido de los trabajadores y los ciudadanos es que se ejerza la democracia. La democracia interna es la garantía de todo partido político. Si no hay democracia interna, no hay partidos políticos. Son cúpulas las que se enquistan en las partes principales de los partidos y desde ahí hacen lo que quieren. Estos partidos empresa que vemos ahora con los Acuña, los Pepe Luna y otros, y las otras bandas de las izquierdas que están metidos por todos lados, y de la derecha también que está promoviendo varias candidaturas, son esos, son gente personales. 41 partidos, o sea que cada partido, si solamente sacara el 2%, tendríamos ya casi el 90% de la votación nacional. O sea que un partido que llegue al 8 o 9% va a pasar a la segunda vuelta. O sea que esto no garantiza de ninguna manera una expresión ciudadana, ¿no? De representatividad auténtica. Entonces el APRA ahí tiene un rol muy importante. Y el APRA puede ser el factor decisivo en esta contienda electoral si asume su responsabilidad ante el país sobre todo, de convocar a un congreso. Y en ese congreso que reafirme su línea. Pero honestamente, ¿tú crees que haya tiempo ya para un congreso? Tal vez Hace se pueda poco hacer escuché, por 3 ejemplo, al meses. personero nacional decir que de acuerdo al estatuto ya era imposible porque el estatuto decía que este comité ejecutivo tenía para 4 años y los 4 años terminaba el 2027. No es, Oye, pero eso no es solo, me parece una claro, cosa que no es no solo tiene el sentido. tema, no es solo el tema Habría de que la preguntarle más formalidad. bien qué año te han elegido Claro, y de ahí cuenta los 4 años. claro. O sea, no seas No pues... estamos en Leguleyada, así que es un Exacto, partido histórico exacto. donde este tipo de discursos Y ahí hemos estado viendo la foto, ¿no? De Carlos Manuel Cos, lógico. de El APRA ha Félix tenido Anor pues Mujica, a secretarios por generales dar de la ejemplo. talla de Carlos Manuel Cox, Imagínate, ¿no? ¿no? Ha tenido de la talla De Ramiro Prialé, ¿no? Entonces, gente Que daban el ejemplo, pues, ¿no? de conocimiento, capacidad y de honestidad. Y cuando enfrentaban toda tiranía y iban hacia adelante siempre con la convicción de sostener el partido, ¿no? Para fortalecerlo, no para quedarse ellos, sino para fortalecer el partido. Porque si es necesario dar un paso al costado hay que darlo, porque el partido está primero. Pero no se entiende así, se entiende más bien que hay que mantenerse en la cúpula, en el cargo, hasta que pase todos los procesos de preselección para poder ¿Qué estar es en lo más algún probable, talento. querido Neftalía? ¿Qué es lo más probable? En momentos como estos es lo más probable. Ojalá. ¿Cómo ves tú? Yo observo mucha actividad en nuestro comité allá en La Libertad, a este compañero secretario general Morán. Julio César Julio Morán. César Morán. Morán. Julio César, no sé por qué siempre se me va, pero Morán siempre se me graba. ¿Cómo está el partido allá? Yo lo Bueno, veo con mucha actividad. Se están haciendo Van a los esfuerzos, comités, organizan eventos. se están haciendo los mayores esfuerzos, lógicamente. Te que pregunto porque tú eres de soy allá, cristiano, además vivo la has realidad sido directa, representante de Quizás- distritos tan importantes. Sí, ¿no? quizás nos ha faltado un poco más de trabajo de organización, sobre todo en la sierra, ¿no? En la sierra no hemos logrado consolidar, a excepción de Otusco, no hemos tenido comités que hayan hecho un trabajo orgánico y no tenemos comités en buen número de provincias de la sierra. Pero de todas maneras se ha avanzado mucho, se ha vuelto a recuperar este trabajo interno del partido y esperamos que en esta contienda que viene se pueda sentir la presencia ya del APRA, sobre todo considerando pues, que César Acuña, con su segundo gobierno regional, es nuevamente una decepción, Un desastre. es nuevamente pues
quizás la evidencia de cómo los ciudadanos votan sin ningún análisis, ¿no?, de quiénes son sus candidatos y qué es lo que proponen. Sobre todo, es inconcebible. sobre todo la libertad, un pueblo tan cultivado, donde tan preparado, tan aprista, no tan versado, Así ¿no es cierto?, es. pueda darle mayoría a este tipo. Lógico, una persona que no tiene pues Absolutamente nada de entendimiento de qué es un proceso social y qué es democracia. Que dicho sea de qué paso es también, de alguna el manera, plan de gobierno, el ¿no? AMRA le dio nacimiento, ¿ah?, como esa famosa ley de partidos políticos del Claro, 2003. ¿ah? claro. Sin esa ley quizá estos no existirían. Sí, Con creo esa que- ley nacieron, crecieron los Claro. Acuña, los Álvarez, les dieron cabida, les dieron Ahora, oportunidad. yo no creo que Y sea ahí están eso. los resultados. Yo no creo que sea eso casual, compañero. En realidad, creo que todo responde a una estructura de poder a nivel nacional. Creo que la estructura de poder a nivel nacional entiende bien qué es lo que ellos requieren para seguir operando, porque lógicamente, si uno analiza la realidad económica del país, ellos están asentados en actividades rentistas, ¿no?, en finanzas, servicios, en agroexportación minera sobre todo a la exportación minera, porque lo que se refiere a agroindustria es importante, pero no tiene la relevancia que tenemos nosotros de toda nuestra exportación en recursos minerales. Bueno, y por lo tanto, ahí está sentada los grandes grupos económicos del Perú. Pero el 76% de la población del país trabaja en el sector informal. O sea, el sector informal es el que sostiene la demanda en el Perú. Entonces, ellos se han centrado en estas actividades, pero donde no se requiere, por ejemplo, mucho trabajo en ciencia y tecnología, porque no hay industria con alta componente de ciencia y tecnología, sino solamente son actividades rentistas, sistema financiero, sistema de servicios en telefonía. O sea, ahí ha llegado la inversión directa extranjera, y ahí están también nuestros grandes grupos de poder económico en Perú. Pero ellos no necesitan toda una estructura de desarrollo de innovación y ciencia y tecnología. Eso corresponde a una estrategia de desarrollo nacional, donde la prioridad tiene que estar en generar ese tipo de servicios en los pequeños productores, en los medianos productores. ¿Cómo llegamos a los mineros informales con ciencia y tecnología? ¿Por qué solamente tienen que ser las grandes empresas los que tengan el privilegio de poder explotar nuestros recursos naturales? No olvidemos que la microempresa en el sector minero, si nosotros le ponemos una normatividad para que puedan adecuarse y le facilitamos procesos de transferencia tecnológica para cuidar el hábitat, también el medio ambiente, ellos podrían ser un gran impulsor de la Pero ¿hace economía cuánto regional. tiempo se viene trabajando para que la minería informal se formalice, por ejemplo? Pero no se dan los pasos adecuados. Creo que ahí hay que formar una gran comisión para que estudie, porque mire, lo que está pasando en La Libertad, ese sector informal del oro que produce mucho va hacia Bolivia y de ahí lo exportan a China, ¿no? Otro sector está siendo comprado de esa producción por las grandes empresas mineras también, que lo incorporan como parte de su producción. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia del pequeño productor? Que ellos consumen en su jurisdicción. Ellos van a sus ciudades, a sus pueblos, y compran en los mercados, dan trabajo, generan otro tipo de empleos. Hay una economía, producto subyacente, que está subyacente a raíz de esta economía minera. Creo que si no hubiera la minería informal en el Perú, en muchos sectores se sentiría fatalmente la crisis económica. Porque no olvidemos que ese 76% de informales no tienen ningún beneficio. Y además son castigados con unas tasas financieras altísimas. El sector informal que no tiene acceso al crédito de las MIPES o de las pequeñas empresas, tiene que recurrir al crédito comercial. Y el crédito comercial le saca hasta más del 100% de interés anual. Cuando la banca corporativa, la gran y banca corporativa... también aparecen pues esas mafias alrededor, donde les dan el dinero gota a gota, ¿no? Y los tienen ahí el sector... acogotados prácticamente. Mire la diferencia. Más del 100% de la tasa activa de crédito y en los informales y en las empresas corporativas, que son las que cotizan en bolsa,
el interés es del 2 al 4%, al 6%, 4% anual de la tasa de interés. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a los informales, asimílate, intégrate, si nosotros le estamos cobrando esas tasas de interés? Creo que el país tiene que entender que la solución no está solamente en los grupos de poder que no han logrado generar un proyecto de desarrollo para el Perú. El Perú tiene que entender que es la concertación del Estado con los empresarios y los trabajadores los que tienen que construir una visión del Perú, como lo hizo Corea del Sur desde el año 62, que planificó, empezó a implementar planes de gobierno quinquenales, donde la actividad empresarial lo definía, estas son nuestras líneas estratégicas de desarrollo, y decía, bueno, los capitales que quieran venir y que se alineen a estas estrategias de intervención tienen beneficios tributarios, áreas ventajosas, una serie de ventajas, y ellos llegaban. Entonces, eso es lo que decía ella de la Torre. Quizá por eso decía, quizá rescatar lo que siempre hemos pregonado nosotros, ¿no? El Congreso Económico Nacional. Por supuesto. ¿No? En realidad, eso hizo Corea del Sur, eso hizo Singapur, eso, claro, aunque de una manera más dictatorial, lo hizo China, cuando comenzó a darse cuenta que había fracasado, pues, el estatismo comunista, tuvo que abrir su mercado, ¿no? Pero un mercado controlado, ¿no? A partir de 1900, capitalismo de Estado. Así es, en 1985, claro. Pero comenzó a abrir, no, lógico, porque aún China, el sistema financiero está bajo el control del Partido Comunista. Yo me doy cuenta China, que ya estamos hablando de turismo. Si quieren hemos pasado. No, pero muy bien, querido Neftalí. Sí. Pero finalmente, para ir cerrando este capítulo, ¿cómo tú observas el proceso electoral que se viene en 2026? Bueno, no solamente en La Libertad, sino también a nivel nacional, ¿no? Preocupante, y creo que va a ser una responsabilidad de nuestra dirigencia nacional si no entienden que el partido tiene que pasar por un proceso de democratización, si no entienden que hay que consensuar una propuesta no solamente ideológica, sino a partir de esa propuesta ideológica interpretar lo que pasa en el Perú y desarrollar planes de gobierno. El partido tiene la responsabilidad, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia, de desarrollar planes de gobierno alineados a su visión ideológica. Y bajo ese entendimiento... ¿No siente que eso existe en este momento? No existe. Lamentablemente no existe, pero hay que hacer los esfuerzos a que sea aislado. Dispares, digamos, ¿no? O sea, uno se acomoda al momento para expresar una opinión, decir algo. O hay lugares comunes, temas comunes. Claro, hay lamentablemente, ¿no? todos los días, hay lamentablemente iniciativa de compañeros muy bien hechos, que trabajan iniciativas aisladas, visiones de emergencia, de coyuntura, pero el Perú no necesita administrar una coyuntura. El Perú necesita también diseñar un proyecto a largo plazo, como han sido los grandes procesos que les ha permitido a los países emergentes salir de desarrollo, que son procesos de 20, 30 años, y eso lo entendía claramente el doctor, y eso no tenemos. Y el APRA, para que pueda cumplir su misión histórica, de transformar el país, de modernizar el país, de llevar justicia social al país, de eliminar el analfabetismo, la baja calidad de educación, la falta de nutrientes, la desnutrición infantil, tan lacerante en el Perú, tiene que tener esa visión. No solamente administrar la coyuntura, ¿no? Que lo podemos hacer en cualquier mesa de debate, sino pensar en el largo plazo. Y el largo plazo implica tener una concepción ideológica de qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los ejes centrales de la nueva dinámica del mundo y cuál sería nuestra estrategia de desarrollo para vincularnos a este proceso, ¿no? Muy bien, querido Neftalí. Permíteme ahora pasar a una publicación tuya, que te agradezco además por la dedicatoria de este libro que se llama El Tecnopoder y el APRA, que dicho sea de paso ha sido presentado en diversas regiones, ha estado en el Cusco, ha estado en Arequipa, ha estado en Ayacucho, ha estado en Apurímac, ¿no es cierto? Y en Junín, y naturalmente en Tacna, Piura. Háblanos de este libro, querido Neftalí, El Tecnopoder y el APRA, del viejo imperialismo al globalismo.
He tenido oportunidad de leerlo y naturalmente me parecen propuestas muy interesantes, muy importantes, sobre todo para abrir debates en temas que naturalmente quisiera que nos expliques y lo desarrolles, querido Gracias. Neftalí. Bueno, yo parto, como digo en el libro, de un principio fundamental de ahí a la Torre, desde el punto de vista filosófico, porque creo sí, como él lo entendía, que la parte filosófica es fundamental para el desarrollo ideológico. Y él decía que la ciencia, los paradigmas científicos, las afirmaciones científicas, le daban validez a la reflexión filosófica. Eran la base, el sustento, el sustrato, a partir de la cual se desarrollaban las reflexiones filosóficas. Esto lo recogió de Albert Einstein. Pero haya, además, consonante con este análisis, desarrolla y entiende que el marxismo y el liberalismo eran parte de una ciencia decimonónica, de la ciencia newtoniana, que tenía una concepción del mundo, que permitía una concepción del mundo, y que afirmaba que había en la naturaleza un dualismo, lo material, lo concreto, lo que en ese entonces se conocía como materia, lo tangible, y el pensamiento, las ideas que los entendían como dos cosas diferenciadas, ¿no? De este lado del dualismo materialista viene el marxismo, y viene su lógica y su entendimiento que lo concreto, lo material y el modo de producción es lo que define una sociedad y que es lo que conduce el proceso de la dinámica de la sociedad. Por el otro lado, el liberalismo toma el otro lado del dualismo, que es la idea del pensamiento, y se desarrolla todo el pensamiento liberal que afirma que la iniciativa privada, la libertad, el vínculo esencial de la dinámica y los procesos sociales. Es el dualismo. Pero cuando en 1900 se desarrolla la física cuántica con Planck, después con Albert Einstein, y después con Heisenberg y otros, el mundo cambia de concepción. Yo te recordaba que Víctor Hugo repetía mucho, ¿no? Esa parte. Claro, yo he leído varias citas de la Torre acá, creo que hay una. Y lo recoge muy bien. Pero en el libro, 54. En el otro libro ahí creo como 3 citas de ahí la Torre sobre el determinismo, por ejemplo, de Heisenberg. Bueno, entonces lo importante es que esta nueva concepción de esta nueva ciencia relativista y cuántica da otra concepción del mundo. Ya no es el dualismo, no es que la naturaleza está integrada en dos sustancias o en dos entidades, sino que todo en la naturaleza está constituido por una sola realidad natural, que es energía en diferentes estados cuánticos. La materia es igual a la energía, con la famosa ecuación de Albert Einstein. Bueno, eso da una visión que todo está integrado. Por lo tanto, no es que prevalece la libertad, no es que prevalece el modo de producción, lo material o lo concreto, sino que ambos son parte unitaria de una realidad. Y por lo tanto, la visión dualista termina. Nosotros de repente se resume en pan con libertad. Exacto, acá lo digo, se resume, por ejemplo, como ahí en la Torre decía, en pan y libertad. Porque cuando los comunistas, pan con libertad, cuando los comunistas decían pan, ¿no?, que simbolizaba la justicia, y los liberales decían, no, libertad, Haya unificó ambos conceptos. Y en dialéctica, como lo sabes muy bien, porque tú has sido un discípulo de ahí en la Torre, Haya enseñaban que en dialéctica la negación, la superación, la negación no significa desechar. La negación significa incorporar, superar, incorporarlo con otros conceptos para adecuarlo al nuevo paradigma que está en vigencia. Entonces no es que nosotros desechemos al marxismo. No es que desechemos al marxismo, no es que desechemos al liberalismo. Las integramos en una nueva concepción unitaria, pan y libertad, ¿no? Por eso el famoso cita también de ahí en la Torre sobre democracia y economía, política y economía, donde él decía pues que el APRE integra la economía y la política, ¿no? Porque eran conceptos que estaban estrechamente vinculados, actividades que estaban... Bueno, entonces esta es una nueva visión. Por eso yo siempre digo, y acá está en el libro, que el marxismo y el liberalismo corresponden a una ciencia, paradigmas científicos de una filosofía del siglo XVII, XVIII, y el aprismo representa los paradigmas relativos y cuánticos. Y en eso, creo que hay dos compañeros, ¿verdad?, haciendo un paréntesis, que en el coloquio van a presentar unas ponencias. Uno sobre el aprismo cuántico, el compañero Gabriel García, y un compañero de Trujillo, Enrique Smat, que está trabajando algo de esto con inteligencia artificial, que van a hacer, creo, ponencias muy interesantes en el coloquio. Bueno, entonces creo que esto es importante diferenciar, ¿no?
cómo Aya de la Torre vislumbró y entendió que el aprismo era una superación dialéctica del marxismo, pero también del liberalismo. Entonces, acá analizo otra premisa fundamental de Aya de la Torre. Cuando en 1954, en esta concepción de que no prima lo material y lo concreto, Aya entiende que el devenir histórico, como lo dice en espacio-tiempo histórico, corresponde a diferentes factores, tanto de económicos, históricos, sociales, culturales. Antenor Orrego también había dicho eso anteriormente, en 1937, en Pueblo Continente, y ahí dibuja que mientras para los marxistas el devenir era el modo de producción y el otro la ciudad de libertad, para el aprismo el devenir social era un conjunto de factores sociales, históricos, culturales, también individuales, la libertad, la psicología, actitudinales, pero también el hábitat, con su enorme influjo que tiene sobre nosotros. Bueno, entonces Aya dice, en 1954, en pleno debate, y eso es lo interesante, cuando el comunismo se anunciaba como que iba a expandirse en todo el mundo, y cuando la emergencia de Estados Unidos en plena Guerra Fría y Occidente mostraba el poderío y el desarrollo capitalista imperialista de entonces, Aya resulta en 1954 señalando que la gran revolución de nuestro siglo iba a ser la científica y tecnológica. Y dice que superará al capitalismo, ¿no?, que no ha logrado sino satisfacer en parte las necesidades humanas, y que superará al comunismo como una promesa congelada. Miren la visión de Aya de la Torre. 1954, hace 70 años, cuando recién el despliegue de las primeras tecnologías. Que estuvo encerrado hasta ese año en la Embajada de Colombia, lógico, ¿no? Y él en esos años comienza a hablar de la computación, de la robótica, y cómo esto iba a cambiar inclusive a la calidad del trabajo, y que iba a haber un nuevo trabajador de estas nuevas ciencias. No, miren cómo vaya, qué tal perspicacia, ¿no?, qué tal visión, pero no una visión pues de sueños, ¿no?, sino sustentada, firmada en todo un conocimiento, una reflexión que proyectó al futuro, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, porque si nosotros analizamos lo que ha pasado en el mundo, y por eso el libro se llama El Tecnopoder, que es el poder de la ciencia y la tecnología, ¿no?, es gravitante en los países. Lo que ha sucedido en Corea del Sur, sobre todo China, que ahí me voy a detener un poco en el tema del tecnopoder, que mientras Estados Unidos comenzó a invertir y Occidente comenzó a invertir en China para obtener rentabilidades y utilidades, bueno, aprovechando la mano de obra barata. Mano de obra barata. Fundamentalmente, sí, ¿no? Mano No de obra porque barata. sean buenos tampoco. No, era por mano de obra barata. Por eso digo, el interés era estrictamente económico. Entonces, los chinos a partir de 1985, 80, 81, comenzaron a desarrollar planes ya para poder modernizar toda su estructura productiva con ciencia y tecnología, ¿no? Desde que muere Mao Zedong en el año 1976 y Deng Xiaoping. Bueno, que en el fondo él abrió de alguna manera las puertas a los Estados Unidos, ¿no? Claro. La famosa reunión con Richard Nixon. Claro. Y su famoso primer ministro que tenía Mao Zedong. Así es. ¿Cómo se llamaba el primer ministro que trabajó muy de cerca con Mao Zedong? Después vino Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, hubo otro, un intermedio, claro, que fue el que continuó, tuvo un año y medio más o menos. Exactamente. Después vino Deng Xiaoping. Bueno, Deng Xiaoping ya interpreta y comienzan a desarrollar planes quinquenales, pero ya, miren, ya afianzados en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como estrategias para avanzar en un proceso de desarrollo. De 1962 Corea del Sur ya lo había hecho. Cuando China comienza a implementar sus planes de gobierno, mediado de la década, fines de la década de 70, Corea del Sur del año 60 ya había comenzado y había tenido ya éxitos importantes en la asimilación tecnológica, trayendo tecnología, dándole facilidades a las empresas extranjeras para que puedan desarrollar una producción industrial, pero no toda la producción industrial, sino a la que ellos creían convenía en sus planes de desarrollo estratégico. O sea, no es que todo capital llegaba y tenía las ventajas de igual en igual condición, no. Solamente las que estaban alineadas al plan de desarrollo tenían la mayor ventaja. Las otras podían llegar, pero sin esa ventaja. Como decía ayer la Torre en el primo del APRA, ¿no?, que todos los capitales deben venir, son bienvenidos, pero los que están alineados al plan tienen que tener pues incentivos, porque eso nos interesa a nosotros en una estrategia. Vengan de donde vengan, sí. Vengan como vengan, no. Así es. Bueno, y eso lo... Por eso el rol regulador del Estado. Así es. Que lo tiene China, pues, ¿no? Que y ahora lo tiene Estados Unidos. Así es, no, en realidad... Es una cosa increíble, ¿no? Pero paradójica lo que ocurre.
Y ese es el tema, porque cuando primaba el capital, ¿no?, como el primer factor en los procesos de desarrollo, Estados Unidos pues tenía la rentabilidad y no tuvo la visión de modernizar su estructura productiva, ni desarrollar toda su capacidad productiva, ni medir también que necesitaba un pueblo continente para poder tener la fuerza en este nuevo escenario mundial. China es un pueblo continente, la India es un pueblo continente. Bueno, ¿no? China con una dictadura, Claro, no hay dictadura. democracia, No hay democracia, donde no hay libertad, no hay libertad. donde no hay libertad de prensa. Así Algunos es. compañeros se ilusionan, se enamoran del modelo chino, ¿no? Pero en realidad no es el modelo que, Claro. que creo que nosotros Como quisiéramos estrategia, tener, ¿no? como estrategia de desarrollo yo voy Hay a una aquellos... dictadura, hay un hay solo una dictadura. partido político, Hay hay una presos dictadura. políticos. Además, las minorías étnicas son completamente arrasadas, no hay respeto de nada. Exactamente. Sí. Entonces, no se crea que también esa economía pues es tan democrática como muchos piensan. No, yo creo que también China va a avanzar en algunos momentos, en algunas convulsiones sociales, porque toda represión siempre lleva un proceso de ebullición. Llega un momento pues que esto desborda. Creo que el proceso de China, si bien es cierto, ha servido hasta ahora para consolidar y modernizar su estructura productiva, sobre todo, creo que no es tampoco el modelo que aspira a la Además, sociedad. algo que es significativo, querido Neftalí, no hay inversión china que llegue que no sea controlada por el Estado chino. Ninguna. Así es. Ninguna. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, A propósito, la luz que tenemos ya está administrada por los chinos. ya está administrada por los chinos. Es un nuevo poder a nivel global, y no solamente en el tema mercancías, ¿sabes?, sino en el tema también, como dices tú, de servicios, de copamiento de recursos naturales estratégicos, bueno, una serie de temas. Chancay, el puerto. El puerto de Chancay, para exportarse todos los minerales que quieran con carta libre, ¿no? Bueno, y el rol del APRA por eso es cada día más urgente y el pensamiento de la torre cada día más vigente, ¿no? Muy importante, querido Neftalí, sería, ¿no? Hubiera sido tener a nuestro continente unido, reunido, entrelazado, para enfrentar todo lo que hoy estamos viviendo y lo que tú muy bien lo explicas en tu libro, ¿no? Esos bloques que existen ahora, ¿no? China, como tú muy bien lo dices, es un pueblo continente. Los Estados Unidos es un pueblo continente, ¿no es cierto? Tiene pues cuántos millones de kilómetros cuadrados, 9 millones de kilómetros cuadrados, si no estoy mal, ¿no? Tiene igual a China, ¿no? Claro. China igual, ¿no? Pero nuestro pueblo continente, la América Latina, desunido, aun cuando nos une una serie de factores que son muy importantes, ¿no? La lengua, la misma religión, nuestra costumbre, nuestra cultura, y sin embargo no hemos sido capaces de poder avanzar, Sí, ¿no? creo que ese es un tema, Y es un poco el camino que... Una tarea que tú- pendiente, Una sí, tarea pendiente, una tarea y la pendiente. que muy bien tú la analizas, la descifras, ¿no es cierto?, ahí en tu libro. sí, es una El día tarea de hoy lo pendiente. está comentando el mismo autor y que yo, por supuesto, le sugiero a todos ustedes que lo adquieran. Y te decía de que vigente el pensamiento de Águila Torre en el tema, por ejemplo, de la unidad latinoamericana como una estrategia de bloque continental, porque la economía del mundo se está conformando en grandes bloques, ¿no? Entonces creo que la vigencia del pensamiento es cada día más actual, Vigente, actual. ¿no? Y creo que en ese tema Águila Torre pues mantiene la plenitud de su vigencia, y además se enriquecen con los hechos que han sucedido, ¿no? Bueno, en este trabajo ¿Cuánta también... razón le dan? No, pero no, sigue, por favor. Sí, Sigue. entonces te comentaba que en este capítulo, en esta parte del libro, foco ese proceso ideológico, la realidad que ha vivido el mundo durante estos últimos años, como de dejar de tener primacía la economía, el capital, ha pasado la centralidad de los procesos mundiales al dominio de la ciencia y la tecnología. País que tiene ciencia y tecnología, país que se consolida con acompañado de otros factores, ¿no? Por ejemplo, la calidad del pueblo continente, que para mí es fundamental. El caso de China, el caso de la India, por ejemplo, ¿no? Son evidentemente muestras de que no solamente es la capacidad de asumir la ciencia y la tecnología como un factor gravitante en el proceso de desarrollo económico social de los pueblos, sino además es importante la capacidad que ellos van desarrollando en sus ciencias y tecnologías. Miren cómo los chinos han logrado articular
Una tecnología que ahora está compitiendo en muchas ramas de la alta tecnología Están con compitiendo todos. con la inteligencia La artificial. inteligencia artificial, Yo tengo un Huawei. ¿no? La inteligencia artificial, la computación cuántica, ¿no? Y nos la están red, escuchando, me la imagino. 5G, la 6G y todas las nuevas tecnologías, los chinos apostaron desde hace más de 3-4 décadas. Y en este tema de los bloques, querido Neftalí, ¿cómo ves la presencia, ¿no es cierto?, de la Unión Europea? Creo que la Unión Sobre Europea... todo ahora que hay este tema tan importante, la guerra con Ucrania, que, ¿no? Creo que Factor que de alguna la Unión manera Europea, tiene- después de la Segunda Guerra Mundial, creo que quedó en un trauma, sobre todo en Alemania y también en el resto de Europa, de nunca más a la violencia, nunca más a una guerra. Y creo que eso hizo abandonar una perspectiva de cuidar desarrollos bélicos importantes para una seguridad nacional. Estados Unidos asumió ese rol de desarrollar todo el potencial bélico y garantizar la seguridad de Europa, básicamente, ¿no? Por eso es que Europa no desarrolló, a excepción de España y Inglaterra y otro país, no desarrolló, por ejemplo, armas nucleares, ¿no? Alemania tampoco, otros países tampoco. Entonces, y la cantidad de armamento nuclear no es la que tiene pues, Rusia, que es un solo país, la 10ª parte en población de la Unión Europea, y sin embargo tiene un arsenal bélico nuclear muy numeroso, muchas veces más que la que tiene Europa. Entonces creo que quizá parte de un mea culpa de lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hizo que ellos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, hizo que ellos no vieran esta perspectiva. Pero creo que el mundo ha cambiado tanto y que los procesos ahora anuncian de que con lo que ha hecho la invasión de Rusia a Europa, a Ucrania, vemos que el mundo se ha reconfigurado. Y creo que sí, Europa está comenzando a sentir el shock de su letargo, de su conformismo, ¿no? Creo que hay una diferencia entre la cultura occidental, sí, y la cultura americana, como la cultura de su dependencia, china, digamos, pero quizás. exacto, ¿no? Como que ese trauma de la Segunda Guerra Mundial los dejó quietos, pensando que eso no iba a volver a suceder jamás. Pero lo que hemos visto con Rusia es un anuncio pues, de que jamás uno se puede confiar, ¿no? En que la paz llegue por sí sola, sino que uno a veces tiene que garantizar la paz con sus propias armas, con su propia seguridad bélica, para que haya una disuasión del aspecto bélico. Y ahora la vemos que está desprotegida, que no tiene todo el armamento nuclear, no tiene todo el armamento bélico como para poder hacer frente a Rusia, que es 10 veces menor, que tiene un PBI mucho menor que la Unión Europea, pero que sin embargo no se preocupó. Quizá también su mucha dependencia con Estados Unidos, ¿no? Que ahora con Exacto. A propósito, ayer, no sé si has visto en el entierro de Papa Francisco, a la hora que pasaba Donald Trump, un silencio sepulcral de toda la gente, y a la hora que pasaba Zelensky, el presidente de Ucrania, un aplauso, pero atronador, en toda la plaza San Pedro, ¿no? Creo que Zelensky simboliza la resistencia frente a los nuevos totalitarios. ¿No? Creo que Putin, indudablemente que es un cada vez más personaje simpático de totalitario, alguna manera, ¿no? y sobre todo de que está defendiendo algo justo, está defendiendo su tierra, exactamente, ¿no? Quienes lo han invadido y quienes están tratando de dominar todo ese espacio son los soviéticos, entonces, o rusos. Entonces creo que el mundo se solidariza porque en esta época del mundo donde las bombas atómicas pueden destruir toda la humanidad, no podemos jugar pues, con la guerra con tanto facilismo y con tanta imprudencia como lo está haciendo Putin. No creo que todo el mundo rechaza esa pretensión bélica de Putin, que con el cuento de que tiene más armas bélicas que el resto podría amenazar a cualquiera. Eso no es así. Eso podría llevar a una catástrofe indudablemente como decía de la Torre, ¿no? La próxima guerra mundial será la última, ¿no? Entonces, y empezaremos de nuevo. La cuarta será palo, decía de la Torre, ¿no? Dando a entender de que eso íbamos a empezar nuevamente una evolución en la humanidad de cero. Entonces creo que lo que está pasando en el mundo es una evidencia de que Europa necesita fortalecerse, mantener su autonomía y América Latina unirse. unirse,
es ese legado, ese mensaje ya de la Torre, de Bolívar y de todos los precursores por una América unida. Es más vigente, más actual, no solo por estructura, no solo por estrategia económica, no solo por estrategia financiera, no solo por estrategias tecnológicas y científicas, no solo por estrategias culturales, es por sobrevivencia. Porque los grandes grupos que se mueven en el mundo son grupos geopolíticos a escala global, enormes poderes globales. Y América Latina tiene que integrarse como Muy bien, querido Neftalí, muchas gracias por tu presencia, ha sido muy significativa, muy aleccionadora, ¿no es cierto? Y sobre todo la presentación de tu libro, que estoy seguro muchos compañeros tendrán que adquirirlo y compartirlo y leerlo sobre todo. Muchas gracias, querido Neftalí. Y aprovechamos para volver a invitarlos a todos ustedes que el día sábado 3 de mayo y el día domingo 4 de mayo se va a desarrollar allá en Trujillo el coloquio. Invítalos, por favor. Bueno, invito a todos los trujillanos y a todos los peruanos que asistan al coloquio 100 años Víctor Raúl Haya de la Torre y 100 años de historia del APRA. Historia, presente y futuro. Vamos a recordar a Haya de la Torre y vamos a debatir las ideas y sobre todo mirar en la actualidad cómo podemos entender el pensamiento de la Torre y cuáles son nuestras tareas para el fortalecimiento del Perú. Muy bien, muchas gracias, querido compañero Neftalí, y muchas gracias a todos ustedes por nuestra sintonía el día de hoy, domingo 27 de abril del 2025. Como siempre, querido compañero Iván Villar, muchas gracias por tu apoyo, por tu ayuda y gracias por ese desayuno tan exquisito que compartimos el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, siempre desde la Casa Museo Haya de la Torre, desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario, y muchas gracias. Desarrollan muy bonita la... El compañero nos está dejando este libro que se llama Siglo XXI, Caso y Desafío, que lo vamos a leer, por supuesto. Y los otros dos libros, Iván, ¿dónde están? ¿Ah? Bueno, nos ha dejado dos libros de El Tecnopoder y el APRA, que naturalmente vamos a hacer llegar a algunos compañeros que siempre están en nuestra sintonía. Muchas gracias. Para mí, gracias. No, gracias, muy bien. Gracias, querido compañero. Compartir. Además, muy bien explicado, muy bien narrado. Compartir el museo de la Casa de la Torre es algo muy Esa importante. biblioteca que ha sido tan significativa, en el lugar de trabajo diario de la Torre, de todos los días. Acá están todavía las vibraciones del jefe. Sí, sí. Como te digo, hay 2.500 hojas originales de Víctor Raúl. No, está en la máquina. La máquina. Está en la máquina, sí. Tienes que ir a la máquina como si fuera a mano, ¿no? Sí. Tenía tal habilidad para poder Hay redactar. unas hojas donde están sus correcciones, sí. Ahí. Y se nota por el tipo de letra.